el mundo entero observa con mucha expectativa lo que en estos momentos se sigue desarrollando en Medio Oriente, tras lo que fue un anuncio de un posible cese al fuego que posteriormente dejó sin duda muchas dudas de cuál puede ser la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como influencia de peso absoluto entre Irán e Israel. Esto se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas horas y fue sin duda un momento de inflexión en el que pareciera que este conflicto puede prolongarse. No obstante, hay muchas variables y sobre todo en materia del desarme nuclear que ha podido capitalizar Estados Unidos tras el bombardeo registrado en instalaciones nucleares durante el fin de semana. Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa, Manolo González Moscote. Él es analista político, se conecta con nosotros por la vía digital, conocedor de lo que es el sistema de seguridad internacional en los países donde precisamente en estos momentos priva la atención de la opinión pública. Antes de irnos a Rusia, queremos, Manolo, primero conversar sobre lo que sucede en Medio Oriente. ¿Qué fue lo que en este caso descuidó la Casa Blanca? Se confió muchísimo de lo que pueden ser las intenciones o cumplimientos de los agentes involucrados directamente en este conflicto. Cuéntanos, por favor. Mira, yo creo que lo que pasó aquí finalmente, José, es lo siguiente. Cuando ya Donald Trump, si Donald Trump te dice que ya estaba un acuerdo de cese al fuego montado, aprobado y toda la cosa, créelo que era así. Lo que pasa es que Israel ya tenía operaciones en curso que no pudo echar marcha atrás porque ya estaban las órdenes dadas y no era dado dar una contraorden de que esos aviones, de que esos bombardeos no se realizaran. Y lo mismo pasó en Irán, exactamente lo mismo. Fíjate que Pezeshkian, el presidente de Irán, hizo un anuncio oficial en donde decía al pueblo que habían resistido con heroísmo y demás, pero que se llegaba a un acuerdo de cese al fuego de esos 12 días y que se implementaría a lo largo de los días ese cese al fuego. El mismo presidente sale al pueblo a contarle que se había logrado, que se había alcanzado un acuerdo de cese al fuego en esta guerra que, te repito, ya se llama la guerra de los 12 días. Y entonces es lo que ha pasado. Como se continuó bombardeando, entonces se ha entendido. Es más, los bombardeos fueron incluso hasta antes de la hora pactada del cese al fuego, pero se ha tomado que simplemente no se cumplieron las órdenes de alto el fuego y sencillamente entonces el acuerdo finalmente no se logró. O sea, estamos en este momento en un limbo porque ahora no entendemos si el alto el fuego finalmente va a suceder, si de pronto le dan 24 horas al alto el fuego, porque Irán está muy claro en algo, José, y es que pare Israel porque él comenzó la agresión, que paren ellos primero y después paramos nosotros los bombardeos. O sea que aquí prácticamente la palabra se la han entregado esa a Israel para que ellos sean los que paren esta andanada de misiles y ataques, José. Ahora, Manolo, ¿por cuánto tiempo es prolongable esta situación de tensión ante el constante conflicto que maneja, al que se enfrenta Israel en una zona de muchísima complejidad? Y sabemos lo que sucede también hacia la franja de Gaza. Es decir, estamos en una situación que puede extenderse. Irán no la tiene fácil, todavía no se ha quizás aclarado las circunstancias en torno a los daños, la evaluación de daños ante lo ocurrido durante este fin de semana. Creo que es aquí donde debería también estar muy atenta la comunidad internacional para tener la veracidad del poderío nuclear con el que cuenta Irán. Exacto, pero hay cosas importantes y puntuales que hay que decir. Primero, acuérdate que las bombas estas B-2, estas bombas importantes mandadas por estos aviones B-2, estas bombas antibúnker donde han entrado y penetrado a una profundidad de más de 60 metros en esas montañas donde están los grandes laboratorios de Irán como en Natanz. ¿Qué tienes tú? Tienes que Irán, de acuerdo a lo dicho por el propio
el señor Grossi, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, decía que Irán estaba demasiado cerca para la creación de una bomba nuclear. Obviamente todos entendemos cuál sería el fin de la utilización de esa bomba nuclear. Su centro, su objetivo indiscutiblemente iba a ser Israel. Israel adelantándose a esto de lo poquito que le faltaba ya para alcanzar esta bomba nuclear. Acuérdate que ya tenían vectores, o sea, no solamente es hacer una bomba nuclear. Cuando tú creas una bomba nuclear, tienes que crear el sistema donde la vas a montar, y donde la montas necesitas saber cómo lo guías. O sea, necesitas una serie de elementos que acompañen esa bomba nuclear que tú has creado. Y ya se sabe que Irán estaba muy cerca de esto. Por eso esos bombardeos preventivos de Israel. Y por eso también se mete Estados Unidos en esto. Porque indiscutiblemente tenía que darle la mano a su gran socio Israel. Contrario, fíjate, José, que recuerdas hace unas semanas atrás cuando Donald Trump hacía una gran visita por el Oriente Medio y se decía que le estaba dando la espalda a Israel. Estos bombardeos acompañando a Israel te dicen exactamente lo contrario. La sintonía y la importancia y la amistad entre Netanyahu y Donald Trump, que se decía que se había un poco deteriorado. No, yo no creo eso. Las políticas de los Estados Unidos está totalmente clara y es la defensa de Israel ante todo a su gran socio. Lo que está, repito, en juego es que sencillamente estos bombardeos preventivos que se le hicieron a Irán le han dañado su capacidad nuclear y le han retrasado, ojo, y ahí está lo importante, en meses que pueda retomar su programa nuclear, porque ese es el real objetivo de estos bombardeos, José. Ahora, Manolo, en función de estos retrasos, en función del deterioro ante el dominio en Medio Oriente por parte de Irán en cuanto a poderío, sí reduce un poco el alcance del daño que pueda generar Irán en los países árabes. Y esto lo menciono porque es una de las preocupaciones, de acuerdo a algunos analistas, que involucra sin duda desajustar esa presión que mantiene la nación Teherán en este caso, el poderío de estas armas tan mortales con las que planifica. Todavía es que es difícil mencionarlo ante la incertidumbre en la que la comunidad internacional debate que necesita Estados Unidos. Incluso políticamente acá, domésticamente en Estados Unidos, se exige la prueba de que hay en Irán estas pruebas, estas armas nucleares. ¿La reduce a qué nivel a la nación iraní en frente del resto de las naciones de Oriente? Bueno, te repito, estos ataques, José, fueron bastante fuertes, fueron contundentes, se tenía información totalmente confidencial. Y hay algo bien interesante, no sé si recuerdas, José, ayer el régimen de los ayatolá amenazó a Grossi y dijo, una vez se termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que Grossi es el que tiene el dossier, tiene toda la información de los sitios donde se estaba enriqueciendo el uranio, en las condiciones en las que se estaba creando prácticamente esa bomba nuclear. Es Grossi el que tenía la información. Entonces, en este momento ahora, el régimen le acusa de ser él el chivo expiatorio, la persona que al parecer tendría la información y suministró a Estados Unidos y a Israel, y por eso se realizaron este tipo de bombardeos. Por eso hablaban ayer de que la venganza contra Grossi vendría después del fin de la guerra. Muchos países están más tranquilos, inclusive los países árabes, en cuanto a ver mermada la capacidad de Irán, porque es que este régimen de los ayatolá es un régimen que no es que le convenga tampoco al mundo árabe. Acuerda, ellos son de origen persa. El mundo árabe se mantiene más en sus dos creencias chiitas y sunitas, se mantienen más en el musulmanismo que estos en su sistema religioso y demás. Pero hay algo muy claro, muy contundente aquí. Después de estos ataques preventivos, créeme que el mundo va a caminar más despacio, más tranquilo, y también, ojo, es lo que se quiere, sentar a Irán de nuevo a negociar de que el proyecto nuclear que él está haciendo es para energía pacífica, aunque es un país que tú sabes que está sembrado en petróleo como Venezuela,
o Rusia, son países que tienen petróleo en abundancia y que tú dices, ¿qué necesidad tienen de buscar energía nuclear? ¿A partir de qué? Dices tú, no, estarían buscando más bien la bomba nuclear, que no es lo mismo, camuflada, disfrazada, escondida, con un programa de energía nuclear, pero que realmente es una bomba nuclear lo que estarían buscando, justamente para utilizarla frente a su enemigo natural, que siempre ha sido Israel, ¿sí ves? Pero que te repito, aquí lo importante es que Irán se siente, acepte las condiciones del alto el fuego, se siente con Estados Unidos de nuevo y se sienten de nuevo a negociar este programa nuclear de ellos y a saber hasta qué realmente punto está y hasta dónde este programa nuclear no va a ser empleado para producir una gran bomba nuclear, ¿no? Desde el punto de vista político, sería un objetivo y un logro alcanzado el que esa conversación, en que ese acuerdo se cristalice. Estados Unidos, Irán, ante una negociación en positivo. Esto, de acuerdo a los analistas que en el día de hoy, y lo vimos como desde el Congreso de Estados Unidos, se alzan voces para mencionar a Donald Trump como nominado para el Premio Nobel de la Paz. Esto quizás pueda ser uno de los objetivos más allá de alcanzar la paz desde el punto de vista geopolítico. Manolo, te pregunto. Bueno, indiscutiblemente, si él logra la paz, logra parar y hace que esos cañones se detengan, que esas muertes se detengan, créeme que es indiscutible que será uno de los mejores y más grandes y fuertes candidatos al Premio Nobel de la Paz. Aunque acuérdate que hace unos días, 5 o 6 días atrás, fue candidatizado por Pakistán. Y a los 2 días o a las 24 horas de haber sido candidatizado como para el Premio Nobel de la Paz, quitaron su candidatura y por lo contrario insultaron a Trump desde la misma Pakistán, ¿verdad? Pero lograr la paz, lograr que se detuviese, porque ya todo el mundo estaba esperando, era la tercera guerra mundial a partir de los enfrentamientos entre Israel e Irán y entrando Estados Unidos también a esta guerra, entrando los hutíes de Yemen que también irían a entrar y entrando también quienes podrían entrar, escalándose aún más el problema de Rusia y Ucrania. O sea, tú tendrías ya prácticamente que estar pensando en sentarte en un polvorín. Pero si Donald Trump logra la paz en Irán, Israel, si Donald Trump logra también esa paz entre Putin y Zelensky, hombre, bienvenida a la paz, sin que tú y yo seamos trumpistas, pero bienvenido lo que haga Trump por la paz del mundo, José. Manolo, mencionaste Rusia, un escenario que se le complicó a Vladimir Putin. En este caso, él nunca pensó ese 24 de febrero que para estas alturas estaría todavía lidiando con la resistencia de Ucrania. ¿Qué le queda en este caso a Rusia? Bueno, tú lo has mencionado perfectamente, ese 24 de febrero, Putin pensaba que a las 2 menos 5 minutos estarían sus tropas que llevaban a propósito dentro del todo el equipaje y sus pertrechos militares, llevaban uniformes de gala que estarían utilizando en la Plaza Maidán, haciendo un gran desfile militar, Rusia campeando dentro de Ucrania y desfilando en la plaza principal de Kiev. Estamos hablando de ya 3 años y algo, y eso no se ha dado porque Putin no contaba con esa resistencia del pueblo ucraniano y tampoco contaba que Occidente, y sobre todo en cabeza de Estados Unidos, José, le diese la ayuda que se le ha dado hasta el momento a Ucrania. Sumado esto a esa férrea defensa de la patria, ese patriotismo que tiene el pueblo ucraniano y es el que le ha dado prácticamente mantenerse en pie frente a Putin, que ha tenido armas de Irán, a propósito, los drones Shahid, los drones suicidas, ha tenido armas de Corea del Norte, ha tenido armas y luchadores y armas de China, ha tenido mercenarios de Colombia, de Cuba, ha tenido Putin mercenarios de una serie de países y entre ellos los soldados de Corea del Norte. Y a pesar de eso, el ejército ucraniano se ha mantenido incólume, con muchas pérdidas, por supuesto, los civiles que han sido desplazados, los muertos civiles, porque Putin apunta ahora es a la infraestructura civil, ¿verdad? Pero que de todas maneras ha conseguido es la unión del pueblo ucraniano y la resistencia del pueblo ucraniano, José. Mencionaste
Rusia en este análisis y tenemos también la mención de Irán. No se involucra Venezuela. ¿Cómo queda Nicolás Maduro ante lo que hemos visto, estas manifestaciones que desde Caracas exhortan a la resistencia del pueblo iraní y que cuestionan la tensión que en estos momentos, dejando a un lado la amenaza latente que sostiene Teherán sobre Occidente? Bueno, mira, si tú observas, todo ha sido negociación, todo será negociación entre Rusia y Ucrania porque todo va a terminar en una negociación, eso tú no lo dudes. Terminará en una negociación Israel-Irán y por supuesto el régimen de Venezuela no podrá quedarse allí incólume, sin ningún tipo de movimiento y cambios. Tendrá que pensar en cambios, de llamar a la oposición, compartir y bajar el voltaje de esa forma tan oprobiosa que están tratando a la oposición y a todo aquel que se enfrente a Maduro y a todos sus secuaces en el poder, ¿verdad? Yo creo que lo tienen que pensar dos veces. Si fue Irán y se le hizo esa intervención quirúrgica, porque a la larga fue una intervención quirúrgica la que se le hizo a Irán y lo hizo pensar también, yo creo aquí también, ¿no?, que el régimen venezolano tendría que pensar dos veces qué puede hacer para mantenerse en el poder. Y yo no creo que la resistencia sea mucha. Creo que ellos están también en condiciones de negociar, José. Además, acuérdate que han estado viajando personeros de Trump allí a Caracas a conversar con el régimen, a ver hasta qué punto se puede negociar con ellos, ¿no? Manolo, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Se trata de una situación como lo mencionaste hace un rato. Todos los elementos están sobre un polvorín. Estamos muy atentos a lo que suceda en Medio Oriente y vamos a estar atentos también a tus publicaciones, sobre todo estos análisis que nos hacen tan cercanos lo que sucede a la distancia, pero que en la geopolítica nos impacta directamente. Un gran abrazo a la distancia, Manolo. José, para mí es un gusto saludarte desde aquí, desde Fundación en Colombia, en el Magdalena. Estoy de vacaciones, pero he tenido el gusto de conversar con ustedes, de atenderlos en este momento crucial para la humanidad. Qué sorpresota, muchísimas gracias, disfruta, gracias por el privilegio de acercarnos a Colombia y por favor perdónanos, discúlpanos con tu familia que te hemos sacado de este gozo familiar que tanto lo mereces. Un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo, José Pernalete, sabes, la admiración, el aprecio, el afecto que te tengo, de verdad que un gusto estar contigo al aire. Hasta un nuevo encuentro. Hasta la próxima, que así sea y que Dios te bendiga en ese regreso también. Saludos a tu familia, Manolo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguro que sí. Conversamos con Manolo González Moscote, analista político, experto en situaciones de tensión que en estos momentos, desde la geopolítica, observamos. Ha estado cubriendo desarrollos periodísticos, incluso desde Rusia, donde allí fue corresponsal y conoce muy de cerca también la tensión en momentos bélicos. Ese era Manolo González Moscote, analista político.